7:33 y estamos de vuelta con Pueblada. Y bueno, tal como habíamos dicho hace un rato, vamos a estar hablando un poquito sobre las efemérides de esta semana, que bueno, tiene que ver con dos líderes claves para la historia de nuestro país, para todo el proceso de revolución e independencia. Y para charlar un poco de todo esto, ya estamos en comunicación con Hernán Morlino. Él es, bueno, profe de historia y bueno, es una de las cabezas detrás de Historias Destacadas. Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Querés contarnos para arrancar, para quien no sepa de la audiencia, y se los recomendamos que lo sigan, que bueno, producen mucho contenido y muy bueno, qué es Historias Destacadas? Sí, por supuesto. Primero que nada, agradecerles el espacio, por supuesto, y el tiempo. Siempre es un lindo día para hablar de Buenos Aires Belgrano, además. Nosotros somos dos divulgadores. Yo soy Hernán Morlino, por otro lado está Facu Sayavedra. Juntos armamos Historias Destacadas, que es un espacio en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, en donde hablamos de historia y de política. Así la idea es usar la historia, que es una ciencia social que otorga un montón de herramientas analíticas para entender la coyuntura, y acercárselas a la gente de una forma entretenida, ligera, y que te abra la cabeza, ¿no? Siempre acercando bibliografía para poder expandir un poco sobre cada una de las temáticas que tratamos. Bueno, muy recomendable para toda la audiencia. Historia Destacada en Instagram. Si querés decirnos el arroba, yo sí medio dinosaurio con algunas cosas. El arroba es _Historias Destacadas, y en TikTok nos encuentran como Historias Destacadas, así como las famosas Historias Destacadas de Instagram. Nada, robamos el nombre ahí para ser un poco marketineros, que nunca viene mal. Bueno, Hernán, buen día. En principio, agradecerte a vos por estar charlando un ratito con nosotros. Sabemos que es temprano y a veces el tema del horario es complejo, al menos para pensar y también poder charlar tanto. Pero antes de arrancar también con lo específico de Güemes y Belgrano, nada, un poco queríamos charlar y poner en común esto de, bueno, hay un montón de jóvenes, de divulgadores que se están empezando a encontrar con las redes sociales como una herramienta más para empezar a visibilizar un montón de cuestiones de nuestra historia, no solamente como, bueno, historia general, sino esto, ¿no? Como poder ponerlo con la coyuntura actual y demás, y bueno, y preguntarte quizás en principio, cómo nos puede ayudar eso también no solamente a comprender estas figuras patrias que son tan importantes, sino también como para poder ponerlas en común durante todo el año, y no como si fuera una fecha, ¿no? Como, bueno, no es solamente una efeméride como tal, sino que representa un montón en nuestra coyuntura actual. Bueno, mirá, yo creo que principalmente poder charlar de nuestros famosos próceres, desde un punto de vista histórico, académico, nos permite llevarlos al barro de la historia, como decimos nosotros siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos entenderlos como agentes políticos que tuvieron que vivir momentos como la Revolución o la Independencia, que fueron momentos donde nada estaba escrito, sino que todo estaba por escribirse. Darles esa entidad también nos permite repensarnos a nosotros desde nuestro presente, en donde a veces por ahí uno se encuentra en estas coyunturas donde dice, bueno, ya está, perdimos, no hay nada para hacer, estamos totalmente encajonados, que son situaciones muy propias del quehacer histórico del propio ser humano, de poder escribir cómo va a ser nuestro propio futuro. Todos estos agentes, Güemes, Belgrano, San Martín, son personas que tuvieron que encontrar la forma para empezar a intervenir sobre su realidad y empezar a darle forma a un proyecto muchas veces incluso americano. Ni siquiera ellos pensaban a Argentina en individual, sino inserta en una gran revolución americana. Me parece que lo más importante de la historia como herramienta es esto, darnos perspectiva, y de vuelta, pasar a esos personajes históricos a tener carne, a tener realmente una dimensión humana.
Bueno, y en este sentido que vos venís hablando, ¿no?, de la dimensión humana y de los próceres, en este caso, bueno, estamos haciendo honor a Güemes y a Belgrano, porque como para empezar a tener dimensión de a dónde queremos ir, ayer, 20 de junio, Día de la Bandera, de una bandera que, bueno, que tiene mucha historia y que para llegar a ella, bueno, hubo diferentes actores políticos, porque me gustó esto con lo que vos arrancabas, marcándolos como actores políticos de su momento histórico, muy importantes. ¿Querés que vayamos como contando quizás algunas cosas de Güemes y Belgrano, algunos puntos que se desconocen un poco y que podemos rescatar hoy para contarle a la gente, porque son más que interesantes ambos dos? Sí, claro. Bueno, a ver, vamos a ver por dónde arrancamos, pero me parece que lo más interesante es entender que ambos son contemporáneos. Pero ambos nacen y se desarrollan personal, política y militarmente en dos contextos distintos, ¿sí? Podríamos decir que Belgrano va a nacer en el epicentro de la revolución, va a nacer en Buenos Aires en 1770. Güemes es un poco más joven, nace en 1785 en Salta. O sea, hablando desde el centralismo porteño, Güemes es un hombre del interior, un hombre que es hijo de un tal Gabriel Güemes, que era un administrador para el Imperio Español de los territorios de lo que era el norte del Virreinato del Río de la Plata, mientras que Belgrano era el hijo de un comerciante de Buenos Aires. Era un hombre muy rico, Belgrano, miembro de una familia muy rica, con muchísima influencia. Y estos dos recorridos de vida y estos dos, estas dos ubicaciones geográficas tan distintas dentro del virreinato les van a permitir a ambos desarrollar vidas que en cierta forma van en paralelo, pero en otros por ahí que hasta generan perspectivas políticas bastante distintas, a pesar de que ellos fueron encontrando puntos de encuentro. Por un lado, Belgrano es un tipo sumamente formado. Es un hombre que se va a formar primero en el Real Colegio San Carlos, acá en Buenos Aires, pero después se va a ir a Europa, va a estar allá entre 1786 y 1793, que si hacemos un poco de memoria, es el momento en donde se dispara la Revolución Francesa. Él va a estar estudiando en Salamanca y en Valladolid, mientras en Francia suceden las primeras etapas de la Revolución Francesa. Él lo va a ver todo, digamos, los primeros levantamientos, la toma de la Bastilla, los jacobinos. Bueno, toda esta experiencia lo va a acercar a no solamente ver la política, digamos, en tiempo y forma, sino también en acceder a lecturas nuevas. Porque mientras él va a estar estudiando en Europa, va a tener acceso al Códex. ¿Habían escuchado hablar del Códex alguna vez? No, ni idea. Bien, el Códex es algo muy loco, algo que hoy, digamos, no existe. Es una lista de libros prohibidos. Esto lo administraba lo que era la Inquisición española. Ellos te decían qué podías leer o qué no podías leer, pero había una forma de saltar esa prohibición, que era a través de un permiso personal que te otorgaba el rey de España. El rey de España le otorga a Manuel Belgrano personalmente un permiso para acceder a esta bibliografía, lo cual a él le va a abrir muchísimo la cabeza, ¿sí? Además, tanto en Salamanca como en Valladolid él va a tener acceso a un montón de bibliografía más de corte liberal. No pensemos en el liberalismo del siglo XXI, no estamos pensando en la ideología que un poco va a englobar a todos los hombres revolucionarios de este momento. Y esa bibliografía liberal, sobre todo, a él le acerca los conceptos de, por ejemplo, la igualdad ante la ley, que era algo que iba muy a contramano a la forma de pensar el derecho y a la forma de pensar el mundo que existía en el antiguo régimen. Piense que estamos hablando de sociedades coloniales y estamentales. Uno ya nacía con un color, por ejemplo, de piel que le iba a definir cuál era el lugar que iba a ocupar dentro de esa sociedad colonial. Lo mismo el origen, lo mismo la formación, lo mismo el dinero, y esta concepción del derecho desigual era totalmente aceptada, pero la revolución va a traer posteriormente un cambio de estas ideas. Por otro lado, para ir viendo en dónde estaba Güemes, ¿no? Mientras Belgrano se estaba formando en Europa, Güemes era un pibe muy joven, que va a tener una vida muy campestre allá en Salta,
se va a llevar muy bien con su hermana, con la famosa Macacha Güemes, que va a después tener un rol destacado, lo charlaremos en unos minutos. Él va a tener un vínculo muy cercano con los campesinos salteños. Sí, es algo que le va a permitir adquirir habilidades gauchescas, podríamos decir. Dicen que cocinaba muy bien, que era un gran jinete y que era un hombre que manejaba las jergas y las formas del hombre de campo. Pero bueno, la cuestión es que estos dos se van a encontrar para 1806 durante las invasiones inglesas, en donde ambos van a tener roles que no van a ser protagónicos, pero que sí van a tener roles ya marcadamente militares, porque Güemes va a estar en Buenos Aires formando parte de la caballería del virreinato, y ahí va a protagonizar un evento que es bastante particular. Yo la verdad que jamás leí de alguien que haya hecho esto mismo. Mientras Beresford estaba tomando Buenos Aires y Liniers estaba organizando la resistencia para lo que después sería la Reconquista, lo que va a hacer Güemes es tomar el buque Justín, que era el buque que había traído a los ingleses hasta Buenos Aires, que estaba encallado en el barro del Río de la Plata, pero lo va a tomar de una forma muy particular porque se va a subir con caballos arriba del barco. Esto lo va a transformar en un hombre destacado a nivel militar en el marco de las invasiones inglesas. Si bien de vuelta no tenía un rol protagónico, sí va a empezar a ser notado por los militares bonaerenses. Bueno, la cuestión es que Belgrano también va a participar de la Reconquista como capitán de ese ejército improvisado que arma Santiago Liniers, y ahí ya van a empezar a tener un diálogo, digamos, van a empezar a ser hombres que van a tener un cierto contacto y que a partir de este momento se van a empezar a cartear. Sobre todo este intercambio epistolar se va a empezar a hacer mucho más profuso, mucho más profundo también a nivel conceptual, una vez que arranque la Revolución. Bueno, la Revolución es algo que aparece ya para 1810, como todos sabemos, con la famosa Semana de Mayo, que arranca con la llegada de una carta de Europa en la que los criollos se enteran que básicamente el Imperio Español había caído en manos de Napoleón. ¿Sí? Napoleón, una vez que toma la delantera y se hace cargo de lo que quedó de la Revolución Francesa y empieza a conquistar territorios en Europa, en el norte de África, en Asia, básicamente va a invadir a partir de 1808 España, va a terminar preso Fernando VII, que no era rey de España en ese momento, pero entre 1808 y 1810 va a haber una junta, que va a ser como la Junta de Buenos Aires, básicamente va a ser un grupo de los hombres más ricos de España, que intentar, tomar la posta de lo que había quedado de España y del Imperio Español y tratar de administrarlo. Pero para 1810 esa Junta Central de Sevilla se cae y desde el punto de vista americano deja de existir la metrópoli, o sea, deja de existir España per se. Bueno, esto va a por supuesto, permitir que los porteños tomen la delantera. Sí, de vuelta a los porteños, porque esta noticia va a llegar a Salta bastante más tarde. Y dentro de ese movimiento revolucionario, Belgrano ahí sí ya va a tener un rol protagónico, formando parte de la famosa primera junta. Belgrano de vuelta, él era un hombre que se había formado mucho, un hombre que había formado parte de la administración colonial, un hombre que hasta la revolución había propuesto cosas impresionantes como acercarle la educación pública gratuita a las mujeres. Vino con estas ideas de liberalismo muy modernas, como por ejemplo entender que la riqueza de una nación no viene de la tenencia de plata o de oro, que era la idea más medieval de la economía, sino que había que empezar a generar industria. Es por eso que empieza a promover, por ejemplo, el desarrollo de la industria naval acá en el territorio virreinal del Virreinato de Buenos Aires. Pero bueno, la cuestión concreta es que para la Revolución de Mayo se abre un campo para poder expandir y llevar a la práctica todas estas ideas ilustradas, pero Belgrano va a entrar en una gran disputa con el famoso Cornelio Saavedra, que era el presidente de la primera junta, un tipo que además de ser presidente de la primera junta era el líder de las milicias de Buenos Aires, y tanto Moreno como Belgrano van a ser corridos del campo protagónico político, que era justamente Buenos Aires, y es entonces que Belgrano termina siendo asignado al Paraguay. En Paraguay va a estar un tiempo tratando de asentar, en el norte, la Revolución de Mayo,
y se va a enfrentar a un gran problema, porque ¿cuál era la profesión de Belgrano? No sé si se acuerdan. ¿La profesión? ¿Abogado? Era abogado. ¿Qué hace un abogado dirigiendo un ejército en el Paraguay? Y la verdad es que improvisa. Belgrano es un hombre que yo creo que es un revolucionario. De vuelta, pasemos a los próceres, al barro de la historia. Es un tipo que se hizo cargo de cosas por ahí para las que no estaba preparado, pero de alguna forma resolvió. En Paraguay no va a tener éxito, sin embargo, no va a tener éxito al punto de que cuando vuelve a Buenos Aires va a enfrentar un juicio por el supuesto mal desempeño en Paraguay. Son sus mismos subalternos los que lo van a defender durante esos juicios, que van a decir: Belgrano es un hombre de primera calidad, es un hombre que estuvo dispuesto a recibir nuestro consejo, que nos puso en posición de pares y que generó una excelente relación con quienes estaban bancando la revolución en Paraguay. O sea que esta primera experiencia, si bien es un fracaso militar, le va a empezar a dar a Belgrano una primera práctica en lo que es el mando. Ese es un problema que Güemes no va a tener, porque Güemes va a ser un tipo que es un militar de carrera, que ya tiene esa experiencia militar, como les había nombrado, durante las invasiones inglesas, y que ya la revolución lo va a encontrar en Salta, y él va a empezar a armar una defensa del norte de estos primeros momentos de la revolución. ¿Cómo va a armar esa defensa del norte? ¿Se acuerdan que hace un ratito les comenté que era un hombre que se llevaba muy bien con la gente de campo, con los famosos gauchos, estos hombres que vivían en una condición legal bastante paupérrima, teniendo en cuenta esto que les comentaba, que el derecho estaba partido, digamos, cada quien recibía lo que se merecía, y lo que se merecía estaba delimitado por el color de piel que tenía, por la ascendencia que tenía y otra serie de elementos. Pero bueno, el gauchaje no le estaba pasando del todo bien, y ve Güemes en ese pueblo, en esa plebe, una posibilidad revolucionaria, que era empezar a acercarles derechos, ¿sí? Va a empezar a repartir tierras, se va a presentar como un mediador entre la élite salteña, que no estaba muy contenta con la revolución en un primer momento, sobre todo porque la élite salteña dependía del comercio que tenía con las distintas partes del Imperio Español para poder sostener su riqueza y su estatus, y la revolución viene a romper con todo esto. Sin embargo, Güemes, con toda su familia, se pone a disposición de la revolución y empieza a generar una protección de la frontera norte, ¿sí? Piensen que toda la zona de lo que hoy por hoy es Bolivia, lo que en ese momento se llamaba el Alto Perú, Potosí, Chuquisaca, eran bastiones realistas, eran sectores que no querían plegarse a las revoluciones que estaban ya dándose en distintas cabeceras de lo que fue el Imperio Español. Bueno, la cuestión es que una vez que Belgrano vuelve a Buenos Aires después de esta campaña del Paraguay y afronta su juicio, y bueno, sale airoso de ese juicio que se le arma en Buenos Aires, se le va a asignar el mando del Ejército del Norte. Esto es conocidísimo, entre 1812 y 1813, Belgrano va a estar peleando por la revolución en lo que es el norte de la actual Argentina, y ahí va a tener el apoyo total y absoluto de Güemes. Güemes se va a poner a disposición del Ejército del Norte, y ahí se vuelven verdaderos amigos. ¿Por qué se vuelven amigos? Primero porque a Belgrano algo que le faltaba era el conocimiento del terreno. Bueno, era un tipo que era un porteño, que conocía Europa, que conocía muy bien los libros, pero el campo de batalla creo que era totalmente ajeno, que recién había empezado a practicar seriamente cómo dirigir un ejército en Paraguay. Entonces lo que le va a acercar Güemes a Belgrano es ese contacto con el terreno, ese contacto con el quehacer militar, pero también le va a acercar el contacto con la gente de este territorio, ¿sí? Con los gauchos salteños, con los gauchos jujeños, que son los que le van a dar un apoyo incondicional al Ejército del Norte, y son los que le van a permitir a Belgrano tener éxito tanto en la batalla de Tucumán como en la organización del éxodo jujeño, como en la batalla de Salta. Así que estos fueron entre septiembre y febrero de 1812 para la primera, 1813 para la segunda. La cuestión acá es que hay un problema estratégico. Poder avanzar por el norte sobre el Alto Perú y después tomar lo que era el centro de la resistencia realista, que era la ciudad de Lima, en el actual Perú,
Piensen que estamos hablando de una ciudad que queda del otro lado de la cordillera, desde nuestro punto de vista. Era imposible, era algo muy difícil de hacer militarmente. Sin embargo, Buenos Aires insistía en avanzar por el norte. Bueno, la cuestión es que sabemos perfectamente que esta estrategia va a fracasar y que después la que va a tener éxito es el famosísimo y nuestro queridísimo general Don José de San Martín, quien cruza los Andes desde lo que sería la actual Mendoza. Pero la cuestión acá es que tanto Belgrano como Güemes, en ese encuentro, en este apoyo, van a tener igualmente dos estrategias y dos formas de ver el mundo muy distintas. Belgrano, como hombre formado, hombre de letras, va a tener una visión de la revolución que va a ser mucho más centralista y mucho más jerárquica. Sin embargo, Güemes, por este contacto que tiene con los plebeyos, con la plebe, con los gauchos, va a entender la revolución desde otro lado, desde un sentido mucho más horizontal. Sí, tanto Belgrano como Güemes insistía en esta cuestión de promover la igualdad de derechos. Sin embargo, Belgrano era un hombre de la élite y que entendía que la élite era la que tenía que llevar las banderas de la revolución y organizar al pueblo, que tenía que dar herramientas al pueblo para llevar adelante esa revolución. Sin embargo, Güemes entendía que esa revolución se tenía que dar codo a codo. Y es, una vez que se retira el Ejército del Norte, es este contacto con la plebe lo que le va a permitir que en un cabildo abierto no de Buenos Aires, sino de Salta, se lo nombre gobernador en 1815, va a ser gobernador de Salta. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, Perfecto. yo tengo dos preguntas igual, Chan. Sí, Mande. Tengo una que capaz que es una pregunta medio boluda, y tengo otra que no hace a la cuestión histórica como tal, sino a la cuestión del concepto de la efeméride. ¿Con cuál voy? Bien, con la que quieras. Bueno, voy con la que me parece que es más boluda primero. Y pienso en el contexto actual y en la cuestión de cuando tenemos que pensar, no sé, en una lucha por la liberación de Latinoamérica, por decir una cosa así como súper amplia, hay una cuestión que traemos que es justamente la histórica y hay una cuestión que es la de la propia globalización que nos permite conocer más lo que está pasando en el mundo, comillas, ¿no? Siempre por la cuestión de los cercos mediáticos y bla. Pero pienso en, entonces, digo, con todas las limitaciones que haya, ¿no? Y todo, pensar de acá a 200 años atrás, cómo se percibe este concepto de revolución cuando quizás la comunicación, o sea, digo, nosotros dos estamos hablando acá en una pantalla y nos conocemos o nos podemos llegar a cruzar, pero no, pienso en el intercambio epistolar y mismo se me hace como que me estalla la cabeza, ¿no? ¿Cómo se genera esta cuestión de pensarlo desde eso? Primero eso, no sé si más o menos fue por algún lado la pregunta. No, al contrario, la verdad es que primero no existen las preguntas boludas y segunda es una excelente pregunta y es compleja para responder. Voy a tratar de articularlo rápido y conciso. Vamos por dos puntas. Primero, hay un montón de marcos de sociabilidad que permiten a estos grandes hombres empezar a conocerse y a codearse. Por ejemplo, San Martín para 1810 estaba en España, pero una vez que cae esta Junta Central de Sevilla, se mueve a Londres y en Londres conoce a Francisco de Miranda y entra a una logia masónica que es la Logia de los Caballeros Racionales. Esa Logia de los Caballeros Racionales va a articular intercambios epistolares entre San Martín y Bolívar o San Martín y el revolucionario chileno O'Higgins. O sea, estos hombres tenían sociedades secretas o abiertas en donde empezaban a conocerse y a empezar a planificar una estrategia revolucionaria americana, porque entendían que no podía haber, para algunos, no podía haber localismos en este proyecto emancipatorio. Básicamente porque si vos haces la revolución en Buenos Aires, pero en Salta te caen los realistas, si no tenés formas de defenderte, y se te va a caer la revolución tarde o temprano. Lo mismo para Chile, lo mismo para Perú, o lo mismo para lo que era el virreinato de Nueva Granada, que serían Venezuela, Colombia, etc. Entendían que había que tener una estrategia coordinada. Entonces, este intercambio epistolar, por más que sea lento desde el punto de vista de WhatsApp e Instagram, era un intercambio que permitía no solamente discutir ideas, sino también armar estrategias políticas y armar estrategias militares. Al mismo tiempo, esta idea de la Revolución Americana no era compartida por todos. Era una idea que era compartida muchas veces por estos grandes hombres que destacamos como próceres, como pueden ser Belgrano y San Martín o Güemes, pero muchas veces, por ejemplo, desde
Buenos Aires, desde los directorios de los triunviratos. No se entendía la revolución en clave americana, sino que era más asegurar la supervivencia de Buenos Aires. Este es un problema al que se va a afrontar el mismo Belgrano dentro de su biografía y el mismo Güemes dentro de su biografía. Buenos Aires va a estar constantemente moviéndolos por lugares, armando estrategias por ahí con las que militarmente ninguno de los dos coincidía, y sin embargo ellos van a seguir adelante con un proyecto político revolucionario. Te doy 2 ejemplos de esto. En intercambio epistolar, por ejemplo, Belgrano le dice a Buenos Aires: muchachos, tenemos que tener un pabellón, tenemos que tener una bandera que represente y que le dé un valor simbólico a este movimiento militar que estamos haciendo. Y Buenos Aires le dice: no, quédate en el monte, porque en realidad nosotros estamos viendo, hicimos la revolución en nombre de Fernando VII, pero digamos, esa revolución de 1810 se ampara, se pone la famosa máscara de Fernando VII que dice: bueno, nosotros gobernamos en nombre del rey que está preso. Después, con el devenir político, terminamos apuntando a una independencia, pero en un primer momento no es que estaba todo ya escrito. Sin embargo, Belgrano tenía una idea independentista bastante más clara, y es por eso que apunta, por ejemplo, a tener el pabellón patrio. Y al mismo tiempo tenés el éxodo jujeño. El éxodo jujeño es algo que organiza a Belgrano a contramano de lo que quería Buenos Aires, y la organización de la batalla de Tucumán también va a contramano de lo que proponía Buenos Aires. De hecho, Buenos Aires decía: mirá, se te complicó, replegate a Córdoba y cubrirle la espalda a Buenos Aires. Y Belgrano dice: no, yo tengo herramientas para hacer algo con lo que tengo, y de hecho tiene éxito en el éxodo jujeño, en la batalla de Tucumán y después en la batalla de Salta, más allá de lo que pasó después en Vilcapugio y Ayohuma. La cuestión, digamos, respondiendo a tu pregunta, es: estos hombres tenían intercambios, hacían política, se peleaban por cartas, y a pesar de que todo esto por ahí tardaba 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses en generarse el ida y vuelta, todo funcionaba igual, y de hecho la independencia americana se da respetando estos tiempos de los intercambios epistolares, pero se articula gracias a estos intercambios epistolares. ¿Respondí tu pregunta? Pienso en, viste, cuando te discutís con alguien y te quedas pensando y decís: ¿y sabes lo que me da bronca? Y no se lo puedes decir porque ya está. Imagínate por carta que le llega 2 meses más tarde. Bueno. No, totalmente. Y acá no había como: uy, colgué en WhatsApp. No podías colgar, tenías que volcar todo ahí. Y Hernán, muchos mensajes en el chat, agradeciendo, bueno, por todo lo que estás contando, y que, bueno, ahí Carlos nos dice, por ejemplo: excelente el historiador, una correcta descripción de lo que la escuela nunca nos quiso contar, que sin duda hay algo ahí también de, bueno, por qué no sabíamos alguna de estas cosas. Y yo a veces me imagino que los historiadores deben estar medio hartos de que quizás los usemos como un chequeo de datos o algo así, pero nada, de hecho en esta línea de cuestiones también que esto de la discusión de Belgrano con esta idea más porteña del proceso revolucionario, entiendo que en su campaña también él iba dando los discursos, ¿no? Como en 5 idiomas, no me acuerdo si era 5 el número, pero como, bueno, y hablando también a los distintos pueblos originarios, y una idea mucho más americana de... Claro, pensá que Belgrano veía a los indígenas, a los afrodescendientes como actores políticos que tenían tanto derecho como él, más allá de que él tenía esta visión muchas veces elitista de la política. Chocarse con personajes como Güemes y dice: bueno, por ahí hay que dar un paso más allá. Muchas veces de estos intercambios con estos grandes hombres, Güemes también formaba parte de la élite salteña, pero tenía un quehacer político mucho más caudillesco, ¿no? Mucho más atado a los ritmos y a los deseos del pueblo. Pero bueno, este intercambio generó cosas como, por ejemplo, que el mismo Belgrano le lega su sable a Juana Zurduy, que es mujer, que es mestiza, uh-huh, y que encima es militar y revolucionaria. O sea, una mina que estaba muy por fuera de lo que se esperaba de una mujer para ese momento. O lo mismo, algo que es muy particular de Belgrano, que bueno, ahora tenemos por suerte el billete de 10.000 para verlo, que tenemos a María de los Remedios del Valle
también una capitana del Ejército del Norte que era afrodescendiente. O sea, era una mina negra con capacidad de mando. Una locura total para el contexto histórico. Digo, muchas veces, como decís vos, a mí no me molesta, y creo que a ningún historiador le molesta tener la función del chequeo de datos, pero el poder que tiene la historia como ciencia social es permitirnos repensar a estos actores políticos, no solamente ampliando la gama de datos que tenemos para entenderlos, sino para entender que muchas veces los tipos venían con una idea de la cabeza y de repente en el quehacer político decían, bueno, no, por ahí es por otro lado, es por acá o por allá, e iban improvisando, y en esa improvisación yo siempre tengo una opinión que es polémica. Belgrano es un fracasado desde su propio punto de vista. Él todo lo que quiere hacer le sale mal. Le dan el ejército para ir a Paraguay y pierde. Y tiene que venir y defender lo que hizo y decir, bueno, yo di todo de mí. Tiene el mando del Ejército del Norte y le termina saliendo mal también. De hecho, si quieren, para seguir avanzando un poquito y llegar a la muerte de los dos, porque Belgrano muere en 1820 y Güemes muere en 1821. Hernán, antes de llegar a la muerte, vos recién hablabas de Juana Zurduy y hablabas del impacto, ¿no?, de una mujer negra en la política militar de ese momento. Estamos hablando de Manuel Belgrano, estamos hablando de Martín Miguel, pero hay otra Güemes que es María Magdalena, que vos nombrabas, Macacha. ¿Querés contarnos un poco sobre ella? Bueno, lo que pasa en 1815, les había comentado antes de como derivar un poquito. Güemes tiene, gracias a un cabildo abierto, la gobernación de Salta. Sí. El problema es el siguiente: él es un tipo que tiene que estar defendiendo con los gauchos el norte, ¿sí?, la frontera norte de la revolución. Entonces, ¿quién va a estar haciendo política en Salta? Su hermana. También algo totalmente fuera de lugar, si se quiere, para la época. Macacha no solamente va a estar adelante del quehacer político administrativo, sino que va a estar adelante de conseguir, digamos, el presupuesto para poder bancar ese ejército, el famoso ejército de los infernales de Güemes y los gauchos de Güemes. Y para conseguir ese presupuesto no solamente va a tener que charlar con Buenos Aires, que Buenos Aires veía en Güemes un peligro porque era un caudillo muy parecido a Artigas, un tipo que no respondía a lo que Buenos Aires demandaba, y un tipo que ya tenía, digamos, un sector plebeyo que lo bancaba y lo sostenía en el poder por sí mismo. No era la legitimación de Buenos Aires lo que le daba derecho a ejercer el mando sobre Salta. Entonces Macacha va a ser la que va a ir cobrándole a la élite salteña impuestos para poder bancar autónomamente, localmente, ese ejército de los infernales de Güemes. Pero hay más. Si se quiere, Macacha es un personaje muy Game of Thrones, porque va a estar adelante de la inteligencia de ese gobierno de los Güemes. Piensen que uno tenía que, para hacer una guerra revolucionaria, además una guerra de guerrillas, bueno, es que Güemes tenía un gran ejército. Iba con los gauchos armando escaramuza, encontrando por los flancos al ejército realista, o por ahí haciendo ataques nocturnos. Era una idea muy, muy parecida, qué sé yo, a las guerras revolucionarias de siglo XX, como puede ser Vietnam, Cuba. Pero bueno, la cuestión acá es que Macacha va a organizar un grupo de mujeres y de niños que son los que van a ir moviendo información, tanto obteniendo información del ejército realista y de las posiciones realistas, como llevándoles información falsa. Estas eran mujeres que eran mujeres de pueblo, algunas incluso prostitutas, pero que tuvieron un rol protagónico en poder asentar a nivel inteligencia esta estrategia de la guerra de guerrillas. La cuestión es que Macacha también va a tener que enfrentar muchísimos problemas, porque mientras Güemes estaba haciendo la guerra por el norte, para 1820 ya la élite salteña está un poco cansada de la guerra y cansada del cobro de impuestos. Y sobre todo, gran parte de la élite salteña nunca estuvo muy de acuerdo con la revolución, porque económicamente, de vuelta, como había dicho antes, no le venía bien, porque su entorno económico tenía que ver con los intercambios que había con, por ejemplo, Potosí, en donde estaban las minas de plata del Cerro Rico de Potosí.
Hernán, La cuestión es que para mí, sí. perdón, no te quiero interrumpir, pero nos estamos quedando sin tiempo y me quedé con una pregunta. ¿No me vas a dejar con la pregunta ahí guardada? Por favor. No, meta, por favor. Pero pensábamos en esto y charlábamos. Nada, cuando hablamos de las efemérides en particular, es algo que lo ha traído mucho Eve a poner en discusión sobre la mesa, y es, bueno, siempre recordamos a nuestros próceres de la historia a través de la muerte, ¿no? Como la muerte marca algo en el marco de la historia de nuestro país, y algo que siempre trajo a la mesa fue, ¿por qué no los recordamos en vida, no? Como, ¿por qué, más allá de hacer el recuerdo de su vida a partir de la efeméride de la muerte, por qué no traemos el nacimiento, por ejemplo? ¿O por qué no traemos, no sé, alguna fecha clave en relación a lo que han hecho durante su paso por esta tierra? Y preguntarte quizás un poco sobre eso, ¿cómo podemos pensar a partir de esto que ha surgido en el calendario, ¿no? Que digo, ya no es algo que se pueda modificar como tal, pero sí que aparece en nuestro inconsciente colectivo siempre. Porque hay una idea, si se quiere, muy también religiosa, del mártir por la patria. La muerte es el paso a la inmortalidad, es el último sacrificio de la vida de un prócer. De hecho, ambos mueren en condiciones muy poco propias para un santo laico. Estaba llegando justo ahí, digo, Güemes en 1821, conspiran contra él la lid salteña, le terminan pegando un tiro por la espalda a los realistas que habían ingresado a Salta con el beneplácito de la lid salteña, y termina agonizando durante 10 días, no queriendo recibir la ayuda médica a lo que le ofrecían los realistas. Yo te entiendo el día 1 que digas que no, pero ya el día 10 hay que tener, digamos, un coraje importante. Y Belgrano muere yendo a Buenos Aires a afrontar un juicio porque en 1819 le piden que vaya a pelearse con los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos, y Belgrano dice, no, yo estoy acá haciendo otra cosa, que es discutir la revolución para la América toda, la independencia para la América toda. Mirá si me voy a empezar a pelear con hermanos criollos, que piensan lo mismo que yo en última instancia, más allá de los pormenores políticos. Y en Buenos Aires se muere pobre, digamos, es muy conocida la anécdota, le deja su reloj a su médico, en parte pago, era lo único que le quedaba. Pero me parece que para la construcción de la idea de nación, que es una construcción que se va dando con el tiempo y que, si se quiere, arranca con el primer historiador que tenemos en el país, que es el famoso Mitre, expresidente y militar argentino, aparece esta idea tan fuerte del último sacrificio, ¿no? de la muerte heroica, fiel siempre ambos a sus ideales. Sin embargo, es verdad que estaría bueno poder discutir esto, porque las vidas de ambos tienen muchísimos sacrificios de por medio y tienen muchísimos eventos que por ahí podrían ser destacados desde un punto de vista más positivo que la muerte. Pero bueno, de vuelta, siempre está esta idea del famoso paso a la inmortalidad. No sé qué opinan ustedes. ¿Ustedes festejarían algún evento destacado de la vida de los próceres, o con la muerte y el paso a la inmortalidad estamos bien, es más romántico? No, nosotros somos de la idea de que hay que celebrar la vida. Así también lo planteaba siempre Eve, y bueno, y en esta radio de las madres, como también queremos rendir homenaje a esa idea. Te agradecemos, Hernán, la verdad que estuvo buenísimo. El tiempo es tirano y nos hemos quedado sin, pero bueno, muchos mensajes en el chat, en el WhatsApp, y obviamente nos encantaría volver a invitarlos cuando quieran, por Zoom, en el piso. La verdad que ha sido un gran bloque. Le recordamos a la audiencia, antes de que se despida Hernán, _historias destacadas en Instagram, historias destacadas en TikTok. Te dejamos el cierre, Hernán, y nos vamos a la tanda. Nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un placer haber charlado hoy con ustedes, así que bueno, espero poder volver. Mil gracias. Gracias a ustedes, chicos. Pueblada, en la radio de las madres. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.